¿Qué pasaría si todo lo que nos han dicho sobre esculpir el cuerpo perfecto estuviera, pues, fundamentalmente equivocado? ¡Wow! Empezamos fuerte. O sea, piénsalo, quienes nos escuchan seguramente han pasado por esto. Entramos al gimnasio, compramos los suplementos, seguimos una dieta súper estrictamente calculada y asumimos que nuestra estructura física es, no sé, simplemente un bloque de arcilla. Claro, la famosa idea de que todo se moldea con fuerza de voluntad. Exacto. La promesa de nuestra cultura moderna es que con suficiente esfuerzo, cualquier persona puede moldear esa arcilla para que tome la forma exacta que aparece en las revistas. Pero luego, la realidad te golpea. Totalmente. Porque ves a personas que levantan pesas un mes. Y ya parecen superhéroes. Sí. Mientras que otras se comen una hoja de lechuga extra y sienten que subieron 3 kilos. Es frustrante. Entramos en un terreno donde las reglas biológicas honestamente parecen estar amañadas. Y esa es la inmensa interrogante que abre el documento que estamos analizando a fondo hoy, que se titula Los biotipos, el cuerpo que habitas. Un texto fascinante, por cierto. Sí, muy revelador, porque plantea una premisa que rompe por completo con esa ilusión del control absoluto. Se pregunta, ¿qué pasaría si la estructura física de una persona ya estuviera diseñada? O sea, no como un castigo ni como una coincidencia, sino como un mapa trazado desde antes del nacimiento. Es una premisa que, de verdad, obliga a replantear todo el paradigma del bienestar. Y creo que es importante aclarar que nuestra misión en esta inmersión de hoy no es dar una lista de consejos de fitness ni rutinas de gimnasio. Claro, no somos entrenadores personales aquí. Exacto. El objetivo es desglosar esta doble perspectiva que presenta el documento. Por un lado, tenemos la visión científica, la tradicional, de por qué los cuerpos procesan la comida y construyen músculo de maneras tan radicalmente diferentes. Ajá. Y por otro, y aquí es donde la cosa se pone profunda, el autor introduce un enfoque esotérico. Argumenta que la forma física es en realidad la manifestación material de una energía específica. Ok, vamos a desempacar esto. Porque la idea de que no todos los cuerpos son iguales suena a un cliché enorme, ¿no? Sí, parece algo obvio a simple vista. O sea, todos sabemos que hay personas altas, bajas, anchas, delgadas. Pero el nivel de profundidad que alcanza este texto lleva esa observación, digamos, superficial, a un territorio completamente nuevo. No son excusas de metabolismo. El autor nos habla de un sistema integral con propósitos muy específicos. Y para entender la magnitud de ese diseño, el documento nos obliga a mirar hacia atrás, hacia los cimientos médicos de todo este concepto. Antes de hablar de energías y elementos, necesitamos establecer de dónde viene la palabra biotipo o somatotipo. Que suena a término de clase de biología de la secundaria. Sí, totalmente. Y el texto nos remite al trabajo de William Herbert Sheldon, Jr., por allá en la década de 1940. Y Sheldon no se limitó a observar a la gente en la calle para clasificarlos. Él analizó minuciosamente la estructura física basándose en las 3 capas germinales del desarrollo embrionario humano. Espera. Capas embrionarias. Así es, el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. O sea, estamos hablando de que esta clasificación se basa en cómo se forman nuestras células cuando ni siquiera hemos nacido. Exactamente, desde el vientre materno. Wow, eso cambia mucho las cosas. Porque entonces ya no es solo ¿qué comiste hoy? ¿Cómo conecta el texto esa biología del desarrollo con lo que vemos hoy en el espejo? Pues el autor explica que Sheldon descubrió que dependiendo de qué capa embrionaria tuviera mayor prominencia durante el desarrollo, el individuo heredaría una estructura física y un metabolismo particular. Ya. Y el metabolismo, recordemos, es simplemente cómo tu organismo convierte los alimentos en energía, ya sea para moverse, pensar o almacenar grasa. Entonces, tradicionalmente, un biotipo es el resultado inalterable de la genética, la densidad ósea y esa velocidad metabólica. Es pura fisiología dictando los límites. Y ahí es donde el documento da un giro que, francamente, me hizo levantar una ceja la primera vez que lo leí. Me imagino a qué parte te refieres. Sí, o sea, pasa de hablar de capas embrionarias y huesos a introducir de lleno un enfoque esotérico. Plantea que esa biología no es casualidad. Dice literalmente, y cito, no solo eres cuerpo, eres energía tomando forma física.
Una frase muy fuerte. Mucho. Y a ver, necesito hacer de abogado del diablo aquí por un segundo. El autor sugiere que esto es magia literal, o lo está usando más como un marco filosófico. Porque decirle a alguien que su metabolismo lento es en realidad energía cósmica puede sonar un poco descabellado para las mentes más escépticas de nuestra audiencia. Es una tensión muy válida, y el autor es consciente de ello. El texto no pide que abandonemos la ciencia, para nada. Pide que la observemos a través de un lente más amplio. Ok. La ciencia nos dice el cómo las células queman ATP, cómo los huesos soportan el peso. Ajá, la mecánica de todo el asunto. Exacto, pero el enfoque esotérico intenta responder el por qué. ¿Por qué ese individuo específico tiene esa configuración exacta? Lo fascinante aquí es que cada biotipo se presenta como la representación material de una energía arquetípica. Le da un significado a la biología en lugar de verla solo como una lotería genética aleatoria. Y esa idea de darle significado tiene mucho sentido para mí. Para tratar de aterrizar esta dualidad, se me ocurre una analogía. A ver qué te parece. A ver, dime. Podríamos comparar esto con una computadora. O sea, la genética, la estructura ósea, todo lo que decía Sheldon, eso sería el hardware. Los componentes tangibles, los cables, el disco duro. Me gusta por dónde vas. Pero el enfoque esotérico, esa energía vital de la que habla el texto, sería el sistema operativo que la hace funcionar. Ambas cosas determinan cómo corre un programa. No puedes entender por qué una laptop se calienta tanto solo mirando la carcasa de aluminio, ¿verdad? Tienes que entender el software que la habita. Es una analogía perfecta, porque el hardware embrionario de Sheldon y el software energético no compiten en el texto, revelan un ecosistema. Y esto adquiere una claridad absoluta cuando empezamos a analizar la primera de las tres grandes categorías, el ectomorfo. Ah, los ectomorfos. Hablemos de esta primera categoría que el texto vincula directamente con la idea de velocidad y el elemento aire. Así es. Si revisamos el desglose biológico, la imagen es clarísima. Hablamos de individuos con una complexión delgada, extremidades muy largas, articulaciones pequeñas. Son cuerpos a los que les cuesta una barbaridad subir de peso. Ya sea grasa o músculo, les cuesta muchísimo. Sí, exacto. Y la explicación fisiológica, poseen un horno interno que nunca se apaga, ¿no? Su metabolismo quema calorías a una velocidad asombrosa, casi disipando la energía antes de que el cuerpo pueda siquiera pensar en almacenarla. Desde la visión metabólica procesan y liberan calor constantemente. Pero ahora, si sobreponemos la capa esotérica del documento, traduce esa quema rápida en una vibración específica, la energía ligera. Ok, energía ligera. El ectomorfo tiene un predominio absoluto del sistema nervioso y del plano mental. Su configuración energética está conectada con el reino de las ideas, el procesamiento rápido de información y, simbólicamente, con el elemento aire. El aire, claro. Piensa en el aire. No se estanca, siempre busca expandirse, moverse, escapar de los contenedores rígidos. Exactamente igual que las calorías en su cuerpo. Y es ahí donde el texto lanza una observación psicológica que me dejó analizando a varias personas que conozco, la verdad. Menciona que el gran reto de este biotipo es la dificultad para aterrizar en lo físico. Es un desafío enorme para ellos. Y si seguimos la lógica de esta dualidad, o sea, si la biología de esta persona quema la materia tan rápido, imposibilitando que acumule en masa, significa que su mente también opera a 1000 por hora. Me imagino una mente que vuela de una idea brillante a otra, saltando entre conceptos, pero que sufre terriblemente para aterrizar esos proyectos en la vida real. La correlación es directa en el texto. Sugiere que esa incapacidad de retener masa muscular es un reflejo físico de la dificultad para anclar proyectos, rutinas o incluso emociones. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Tienen estas ráfagas de brillantez intelectual, impulsos creativos repentinos, pero requieren un esfuerzo agotador para manifestar esas ideas de manera concreta. Todo en su diseño tiende hacia la dispersión. Si no construyen estructuras conscientes, sus ideas se evaporan tan rápido como su peso corporal. Lo cual nos sirve como un puente perfecto hacia el contraste más brutal que ofrece el documento. Si el aire es dispersión, ¿qué pasa cuando la genética está diseñada precisamente para atrapar la energía y usarla como combustible para la acción directa? Y eso nos lleva al segundo tipo de cuerpo, el mesomorfo. El territorio del equilibrio biológico y el fuego esotérico.
Y un territorio que, seamos muy honestos, genera mucha envidia en la cultura moderna. Totalmente. Es el ideal de las redes sociales. Sí. El desglose tradicional describe al mesomorfo como el pináculo del atletismo natural. Hombros anchos, cinturas estrechas. Tiene una capacidad biológica casi asombrosa para ganar masa muscular y perder grasa con modificaciones mínimas. O sea, biológicamente, su cuerpo es una máquina altamente eficiente diseñada para construir armadura. Y esa eficiencia fisiológica para accionar tiene una traducción esotérica muy potente. La energía del mesomorfo se describe en el texto como densa pero activa. Están ligados a la fuerza, la ejecución y la pura fuerza de voluntad. Ajá. Si el ectomorfo vive en las ideas, el mesomorfo es el maestro de la ejecución en el mundo material. Representan el poder, el liderazgo nato y su elemento rector es, por supuesto, el fuego. Y el fuego consume para transformar. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque es muy fácil leer esa descripción y pensar, bueno, ya, ellos ganaron la lotería genética, la vida es fácil. Pero el texto no pinta al mesomorfo como una existencia utópica. Para nada. De hecho, les advierte. Sí, señala que este biotipo tiene un lado oscuro bastante peligroso. Si el mesomorfo es la encarnación del fuego, el documento dice que su mayor obstáculo es la impulsividad ciega y el exceso de control. Y volviendo a las analogías, me imagino un auto deportivo de alta gama con un motor increíble. Me encanta esa imagen. O sea, si tienes toda esa potencia bajo el capó, pero no tienes la madurez para saber cuándo pisar el freno, la misma fuerza que te hace ganar la carrera es la que te hace estrellarte contra el muro. El fuego, si no se contiene en una chimenea, pues arrasa con el bosque entero. Y el autor detalla profundamente ese riesgo de incendio forestal emocional. Esa facilidad innata para la acción física a menudo se traduce en una personalidad incapaz de quedarse quieta o de ceder el control. Asumen que el resto del mundo debería doblegarse ante su fuerza de voluntad simplemente porque su cuerpo lo hace. Claro, como a ellos les funciona, asumen que los demás son lentos o perezosos. Exacto. El reto del mesomorfo no es aprender a encender la chispa, eso ya lo traen de fábrica. Su verdadero trabajo de vida, según el texto, es aprender la paciencia, la vulnerabilidad y saber cuándo dejar de acelerar antes de quemarse a sí mismos por puro agotamiento suprarrenal. Y ese miedo al agotamiento nos lleva al tercero y último biotipo principal. Y me atrevo a decir que este es el más incomprendido y castigado en la sociedad actual. Pasamos del fuego que consume sin parar hacia la necesidad de conservación. Llegamos al endomorfo. El dominio de la resistencia biológica y el elemento tierra. Y debo recalcar que este es probablemente el aporte más sanador de todo el documento. El autor hace un trabajo meticuloso para desmantelar el estigma aplastante que rodea esta estructura física. Un estigma que está en todas partes, en la televisión, en el cine. El desglose tradicional nos dice que el endomorfo posee una estructura ósea más pesada, extremidades más cortas, cuerpos más anchos. Pero su característica definitiva, la que causa tanta miseria en los gimnasios, es un metabolismo lento con tendencia a acumular reservas de grasa. Su cuerpo es un experto en almacenar energía. Exacto, y en una sociedad hipervisual que premia la delgadez o los músculos marcadísimos, esta retención de energía suele diagnosticarse casi como un defecto de fábrica, como si el cuerpo estuviera roto. Y es trágico que se vea así, porque si lo analizamos desde la biología evolutiva y luego le sumamos la perspectiva esotérica, descubrimos que esta constitución es un triunfo del diseño humano. Un triunfo. Si energéticamente el endomorfo posee la vibración más densa, tienen una conexión inquebrantable con la Tierra. Mientras el aire vive en el caos mental y el fuego corre el riesgo de quemarse, la Tierra provee la raíz, la nutrición y la estabilidad a largo plazo. Oye, me encanta cómo le da la vuelta a la narrativa. O sea, mientras el ectomorfo quema todo al instante, el endomorfo es como, no sé, una batería industrial de ciclo profundo. Exactamente. Está diseñada para durar, para resistir crisis, hambrunas, estrés prolongado. Su cuerpo no está fallando cuando acumula grasa. Está ejecutando su código genético a la perfección. Está haciendo para lo que fue magistralmente creado: garantizar la supervivencia y dar cimientos que no se caen con el primer ventarrón. Y si conectamos esto con el panorama general de las relaciones humanas y la psicología, la belleza de esta perspectiva es cómo dignifican un diseño tan atacado. Los endomorfos suelen ser el ancla emocional en sus familias o en sus trabajos, proveen seguridad.
Pero, y el texto no ignora esto, la Tierra también tiene sus fallas sísmicas. Claro, todo tiene su lado complejo. El gran reto evolutivo del endomorfo es la inercia, el apego y el estancamiento. Precisamente por esa capacidad biológica de acumular para sobrevivir, desarrollan una tremenda dificultad para soltar. Es un peso que se manifiesta en lo literal y en lo figurativo, ¿verdad? Totalmente. Retienen grasa, pero también retienen viejos rencores, trabajos que ya no les sirven, relaciones tóxicas. El miedo al cambio es su talón de Aquiles, porque poner en movimiento una masa tan pesada requiere muchísima energía inicial. El estancamiento es, digamos, la sombra de su propia estabilidad. Absolutamente. La inercia de la Tierra puede convertirse en una prisión de lodo si no se introduce un poco de fuego o de aire para darle movimiento a su vida. Bueno, hasta aquí hemos construido unas cajas conceptuales muy ordenaditas. El aire que no aterriza, el fuego que se descontrola y la tierra que se estanca. Pero el documento dedica una sección sustancial llamada La verdad que nadie te dice, a derribar estas mismas cajas. Y es fundamental que lo haga. Sí, porque el peligro de las clasificaciones, llámese signos zodiacales, test de personalidad o biotipos, es que la gente tiende a tatuarse la etiqueta en la frente y usarla como excusa para todo. Ay, es que soy endomorfo, no puedo hacer nada. El autor introduce aquí lo que llama el mito de la pureza. Advierte, y es muy enfático, que nadie, absolutamente nadie en el planeta es un biotipo puro. O sea, no hay ectomorfos 100% reales. Solo en los libros de texto de Sheldon. La realidad humana es siempre una amalgama. Todos somos combinaciones complejas, y el texto profundiza en los cruces genéticos más comunes, lo cual explica por qué a veces sentimos que tenemos contradicciones internas insuperables. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Si nadie es una sola cosa, ¿cómo se ven estas mezclas en el mundo real? Porque cruzar aire con tierra debe ser un cortocircuito interesante en el cuerpo de alguien. Bueno, tomemos un ejemplo que menciona el texto, el ecto-meso. Físicamente es el ideal moderno del fitness. Personas muy delgadas, pero que logran construir músculo magro fácilmente. Ah, los atletas de portada de revista. Exacto. Tienen la velocidad del aire y la ejecución del fuego. Pero internamente, el autor explica que esta mezcla puede llevar a un colapso del sistema nervioso. El fuego exige acción constante, empuja al límite, pero la estructura base sigue siendo ectomorfa, o sea, delicada. El resultado suelen ser personas hiperexitosas que sufren de insomnio crónico y ansiedad severa. Su mente no apaga el motor. ¡Wow! O pensemos en la mezcla opuesta, el mesoendo. Físicamente me imagino a esos levantadores de pesas olímpicos o jugadores de rugby. Una cantidad enorme de músculo cubierta por una capa natural de grasa. Fuerza bruta imparable. Sí, los que parecen muros de contención. Tienen la ambición ardiente del fuego, esa necesidad de conquistar, pero están anclados en un cuerpo de tierra que constantemente los jala hacia la comodidad, hacia el descanso y la buena comida. Debe ser una lucha constante entre la voz que dice, sal a dominar el mundo, y la biología que dice, mejor quédate en el sofá. Es un tira y afloja agotador. Y el conflicto se vuelve aún más profundo en el cruce del ectoendo, que es la mezcla de aire y tierra. Es la contradicción máxima del ser humano. ¿Cómo funciona eso? Tienen la ansiedad, el nerviosismo y la mente acelerada del aire, procesando 1000 escenarios catastróficos por minuto. Pero están atrapados en un cuerpo metabólicamente lento que responde a ese estrés acumulando peso por protección. Su mente corre un maratón, pero su cuerpo se siente aletargado. Entender esto es crucial, porque revela que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de la fricción entre nuestras propias energías dominantes. Y creo que ahí, justo ahí, radica el valor práctico de todo este análisis para quienes buscan un bienestar genuino. Más allá de lo fascinante que es el marco esotérico, la relevancia de entender tu mezcla dicta cómo deberías tratar a tu propia máquina en el día a día. Te dicta desde qué deberías cenar hasta qué tipo de ejercicio no te destruirá las articulaciones. Exacto. El error más trágico, la fuente número 1 de miseria en los gimnasios, es ignorar tu propio diseño para emular el de la persona de al lado. Intentar que un sistema operativo de Apple
corra programas de Windows a la fuerza, siempre va a terminar en un fallo del sistema. Hay una negación constante de nuestros límites genéticos, y el documento no presenta esos límites como un castigo, sino como los parámetros dentro de los cuales podemos alcanzar nuestra máxima expresión. Hay una cita en los párrafos finales que, para mí, resume todo este cambio de paradigma. Dice simplemente: tu cuerpo es tu herramienta, no tu enemigo. Es demoledora por lo simple que es. Como sociedad, vivimos en guerra perpetua contra nuestra estructura. Vemos a endomorfos castigándose con horas de cardio, intentando forzar a la tierra para que vuele como el aire. O a ectomorfos lesionándose la espalda bajo pesos brutales, exigiéndole a su estructura delicada la contundencia agresiva del fuego. Esa cita encapsula la raíz de la dismorfia moderna. Cuando pasamos la vida intentando operar nuestro cuerpo con el manual de alguien más, nos convertimos en nuestros propios verdugos. El texto nos invita a, digamos, firmar un tratado de paz con nuestra biología. Ya acercándonos al final de este profundo análisis, la idea central que me llevo y que espero que resuene con quienes nos escuchan es que el cuerpo no está equivocado, está meticulosamente diseñado. Bajo esta luz, la pregunta que deberíamos hacernos frente al espejo no es ¿cómo obligo a mi cuerpo a cambiar para encajar en el molde?, sino ¿cómo colaboro con el diseño de mi cuerpo para usarlo a mi favor? Exacto, trabajar en equipo con uno mismo. Cuando logramos descifrar nuestro propio biotipo, dejamos de nadar contra la corriente. El verdadero poder no radica en la imitación, sino en el autoconocimiento y en optimizar lo que ya tenemos. Y esto plantea una pregunta importante para cerrar, una que invita a la audiencia a llevar este debate un paso más allá de lo que está escrito en las páginas de este documento. A ver, te escucho. Hemos discutido cómo la estructura física y la velocidad metabólica están ligadas a nuestras tendencias mentales y nuestra forma de procesar el mundo, ¿no? Ajá. Si asumimos que esa conexión biológico-energética es real, ¿qué sucede cuando una persona, a través de años de disciplina de hierro o manipulación médica, logra alterar drásticamente su forma física y su metabolismo? Al modificar tan radicalmente el hardware de la máquina, ¿estarían también, de manera inevitable, reescribiendo la configuración de su mente y sus emociones? Dicho de otro modo, si cambias la forma de la vasija, cambias también la naturaleza del agua que contiene. ¡Wow! ¡Qué locura! Esa es una interrogante fantástica para dejar flotando en la mente de todos. Nos devuelve directamente al inicio de nuestra charla, a esa tentadora ilusión de la arcilla. Quizás sí podamos moldear la arcilla más de lo que la genética dictó originalmente, pero al tallar el mármol a la fuerza, tal vez estemos transformando mucho más que solo la imagen superficial. Podríamos estar alterando nuestra propia energía en este mundo. Es para pensarlo toda la semana. Definitivamente, un concepto verdaderamente profundo para seguir dándole vueltas. Ha sido un viaje revelador desempacando este material. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta inmersión. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.